hablar de pues lo que está ocurriendo con estos crematorios hallados en Jalisco. Me da mucho gusto saludar a María Luisa Aguilar, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Pro. María Luisa, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por tomarnos esta comunicación. Preguntarte de entrada cuál es el balance que hace el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez sobre esto que se está pues dando a conocer, que poco a poco hemos tenido más información, más detalles de estos crematorios clandestinos hallados en este rancho ubicado allá en Jalisco. Claro, pues desde el Centro Pro, como todas en el país, hemos estado muy pendientes de la información que se ha compartido. Nos parece muy importante, primeramente, hacer un reconocimiento a la gran lucha de las madres buscadoras en Jalisco en este caso, pero en general en todo el país, que todos los días se levantan a buscar a sus seres queridos por sus propias manos ante la negligencia y la falta de atención por parte de las autoridades. En este caso, el colectivo Guerreras Buscadoras, que fue quien llegó a este lugar, pero también de otras organizaciones de derechos humanos, ¿no?, que hacen un trabajo desde denuncia desde los estados, como el propio CEPAD y el Centro de Dignidad y Justicia del ITESO, ambos en Jalisco. Nos parece que este hallazgo nos lleva a un poco ponerle dimensiones a cuando hablamos de la crisis de desaparición y crisis forense que hay en este país. Lamentablemente lo que escuchamos es una serie de entregas de responsabilidades, como ahora lo estaban presentando entre el presidente municipal, el gobernador, la federación. Y hay que recordar que aquí, ante estas crisis, no hay una sola autoridad que tenga la responsabilidad y, por el contrario, tendría que haber un liderazgo desde la federación para poder hacer un abordaje a estas crisis de manera más integral. Dime. Para ti, María Luisa, ¿sería importante que ya la Fiscalía General de la República en estos momentos atrajera el caso? Pues sería relevante que la Fiscalía General de la República dé cuenta de cómo va a colaborar en la investigación, si no la va a traer inmediatamente, no solo que haga un análisis del contexto, que claramente nos daría cuenta de que estamos hablando de un caso en donde hay involucrada delincuencia organizada. También sería importante saber por qué en septiembre, cuando se aseguró por primera vez el rancho, no hubo comunicación entre las instituciones. Pero sobre todo sería relevante saber qué está haciendo la Fiscalía General de la República para abordar la crisis más amplia del rezago forense. Como hemos denunciado en múltiples ocasiones, parte de los grandes retos al abordar casos como el de este rancho es que es muy difícil poder procesar restos humanos con estas características. Para eso se requerirían de acciones extraordinarias que hemos visto cómo se han ido desmantelando en los últimos años por parte de la Federación, como el Centro Nacional de Identificación Humana, y que nos da cuenta de que no hay una priorización en temas de desaparición en particular. María Luisa, ahora que tocas este tema muy importante, el día de ayer en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó sobre este tema y ella hablaba que desde la federación están trabajando en un nuevo modelo de CURP, a la cual se le sumen más datos para ayudar a estas tareas de identificación, y ella dice, pues no se va a hacer gran cosa, pero sí se van a sumar más datos que ayuden, que aporten información para este tipo de casos, para, digamos, enriquecer las búsquedas. Desde tu punto de vista, esto que plantea la presidenta Claudia Sheinbaum de enriquecer la CURP, ¿sería una medida, digamos, que sería viable para ayudar en estos casos? Pues nos parece que cualquier acción que esté enfocada en poder generar acciones de identificación de muchas de las personas que están desaparecidas y sobre todo de las personas que están sin identificar dentro de las propias instituciones públicas, que estamos hablando de más de 72,000 cuerpos de personas a identificar en las instituciones públicas, son relevantes. Lo que nos preocupa es que estas acciones parecieran ser
acciones aisladas para ir generando pues algunas pequeñas pasos para reducir el número de personas identificadas como desaparecidas. El propio ejemplo que daba la presidenta el día de ayer se refería a personas que habían regresado a sus casas de manera voluntaria, y no tanto para abordar esta otra crisis que requiere de medidas mucho más humanitarias. Cuando nos referimos a humanitarias, nos referimos a que pues muchas de estas personas que están sin identificar en las instituciones públicas no son tan fácilmente identificables, hay casos de muy larga data, y para eso en la administración pasada se habían empezado a generar algunas acciones extraordinarias que eran relevantes y que lamentablemente se desmontaron en los últimos años. El Centro Nacional de Identificación Humana es uno, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y además estas acciones han probado ser útiles. Solo que toman mucho tiempo, que no reditúan políticamente, pero por ejemplo tenemos el ejemplo del Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila, que ha dado pasos para poder abordar esos casos de mucho más tiempo, que son difíciles de procesar los restos, pero que al final del día, con una perspectiva más de una perspectiva humanitaria, pues le regresa tranquilidad a familias que están todos los días buscando allá afuera a su ser querido. María Luisa, pues te agradecemos estos minutos y seguramente estaremos hablando más adelante respecto a lo que se siga encontrando sobre estos detalles de los crematorios clandestinos allá en Jalisco, que ya nos das este primer balance. María Luisa, subdirectora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias. Muchas gracias a ustedes, Adrián. Muy buena tarde.